Hola, mi nombre es Bárbaro Báez Álvarez, como ya saben. En el día de hoy me gustaría compartir con ustedes la sección del prefacio del libro, entonces voy a estar leyéndoselo posteriormente. Espero que les guste y empezamos. Bueno, como les dije inicialmente, en el día de hoy lo que voy a hacer es una lectura. Entonces voy a estar leyéndole la sección del prefacio del libro Mi Don Divino. Voy a estar leyéndole con la voz mía la parte del prefacio, ¿ok? La parte del prefacio dice: este libro trata sobre las experiencias de un joven que siempre quiso encontrar el significado de la vida, encontrar su propósito en ella. Su gran deseo es escribir un libro que permita a otras personas entender la vida mucho mejor. Durante su vida, tuvo algunas experiencias que despertaron su interés por la escritura. Estas experiencias tenían amor en común, que fue el combustible de su inspiración. Cuando tenía 12 años se inspiró para escribir por primera vez. Esto se debió a un amor de la juventud que nunca se hizo realidad, lo cual despertó en él el deseo de expresarse por escrito, ya que no se sentía capaz de hacerlo personalmente. De repente, en una tarde de angustia por la impotencia de no ser correspondido, encontró consuelo al escribir lo que estaba sintiendo en ese preciso momento. Más tarde decidió documentar cada momento que se sentía inspirado. Lo realmente sorprendente es que cuando comenzó a escribir por primera vez tomó notas del día y de la hora en que todo comenzó, con la sensación de que en un futuro incierto conectaría todas las escrituras que haría en el transcurso de su vida y realizaría un libro. Parte de su vida se vio afectada al mudarse a los Estados Unidos, cuando tenía 15 años. Por razones políticas entre Cuba y los Estados Unidos y varios eventos debido a la separación de su familia, se le diagnosticó una enfermedad conocida por el trastorno bipolar, que se identificó cuando tenía 17 años. Este libro menciona cómo se descubrió la enfermedad y el impacto que ha tenido en su vida. Él comparte algunas de sus experiencias con las que muchas personas se puedan identificar. Al llegar a los Estados Unidos tuvo la oportunidad de saber más acerca de Dios. Siempre tuvo el conocimiento general de que Dios existía, pero nunca había estudiado nada en la Biblia. Luego, alrededor de sus 19 años, tuvo una experiencia sobrenatural donde Dios le reveló sus planes para la humanidad. Además, alrededor de sus 32 años, cuando comenzó a documentar el libro en la computadora, tuvo otra experiencia con Dios que lo ayudó a aclarar sus ideas para así organizar y completar su libro. Esto fue posible gracias a su honestidad y al expresar sus preocupaciones más profundas que tenía en ese momento. Nuevamente, en un momento de impotencia con respecto a una serie de eventos que ocurrieron en su vida, causó la necesidad de expresarse a Dios escribiendo. Consideró que al escribir le permitiría grabar en papel la conversación que tanto deseaba tener con Dios en ese momento. De alguna manera en su vida siempre ha tenido una gran visión que le ha permitido ser consciente durante las experiencias que él ha vivido. Es como si hubiera algo o alguien que le estuviera observando para aconsejarlo y apoyarlo en todo lo que necesite. Con el tiempo, se ha demostrado que esto se debe a la manifestación de una fuerza o entidad que supera la comprensión humana. Parte de su debate en este libro es que si es Dios quien lo aconseja en sus experiencias o si es solo su conciencia. Él aclara que nunca ha experimentado una voz auditiva física en su cabeza o algo así, son solo ideas e inspiraciones en sus pensamientos que le hacen expresarse de la forma en que la hacen. En este libro pueden encontrar las escrituras que hizo en el transcurso de su vida. El objetivo principal de este libro es demostrar que hay un Dios que, aunque no todos lo reconocen o lo interpretan de la misma manera, siempre está presente en nuestras vidas. A este joven le gustaría que su testimonio pruebe que Dios es real y que tiene un plan para todos. No es la intención de este libro intentar persuadir a ninguna persona con respecto a si existe Dios o no, sino la de sembrar una semilla en los corazones de los que no lo conocen aún
para que así busquen de él y tomen la decisión de aceptarlo por ellos mismos si lo desean. También este libro puede servir tanto como de entretenimiento, educación o incluso de inspiración. Las cosas mencionadas en este son verídicas y de gran valor. Voy a dejarlo acá porque falta todavía esta parte y esta parte. Realmente no quiero hacerlo tan largo. La razón por la que estoy compartiendo esta parte del libro es porque me gustaría, como les dije, que tuvieran una idea, que escucharan de mi voz de qué trata el libro. Esa sección de prefacio pues también la escribí yo. Tuve que escribirla en tercera persona porque es como parte de la introducción. Si desean conseguir el libro, está disponible en diferentes tiendas en línea. Voy a estar compartiendo el enlace en la parte de abajo en los comentarios. Espero que les haya gustado esta parte. La parte que continúa del prefacio habla de los detalles de cómo leer el libro, que está distribuido en parte 1, en parte 2. Es como otros detalles que no van a entender si se los leo así, ¿ok? La parte más importante se la leí ahora y como les digo, pues la animo a que busquen el libro. Me gustaría, déjame aclarar por qué mi don divino. Yo antes de tomar esto no tiene nada que ver con el tema porque este video iba a ser de prefacio nomás, pero quiero aprovechar y le voy a añadir el por qué es mi don divino. Antes de yo tomar el nombre del libro, yo tuve como 20 diferentes títulos en mi cabeza. Uno de ellos, eran muchos, el libro explica esa parte, pero estaba entre mi don divino o mi enfermedad divina. Ahí para que tengan una idea. No es tanto como que yo tenga un don y que yo sea mejor que nadie, nada por el estilo. Más bien trata acerca del don de la sabiduría, el don de buscar la manera de ser honesto y buscar a Dios mediante escrituras, escribiendo, hacer oraciones escritas. De eso trata el libro del don. Pero estaba de los 20 títulos que tenías, bajaron a 2. Mi enfermedad divina o mi don divino. Y no quise desviar a las personas con mi enfermedad divina a no entender bien de qué trata el libro. Entonces por eso fue que decidí poner mi don divino. Solo quise aclarar ese pedacito, no sé si está de más, pero por eso. Y creo que todos, no yo, todos tenemos un don. Todos somos perfectos tal y como somos. Y pues el objetivo de hasta incluso de mi libro es que cada persona que lo lea, o cada persona independientemente de que lo lea o no, que logre su don, que se sienta feliz consigo mismo, encuentre su propósito en su vida y que sea la mejor versión que pueden ser, ¿ok? Voy a dejar este video aquí, creo que me extendí un poquito, pero como les digo, si quieren aprender un poco más, pues está disponible, voy a compartir los enlaces en la parte de abajo, ¿ok? Una vez más, que Dios lo bendiga. Nos vemos en el próximo video.